En el Y yo no mensaje sé de hoy, de los hijos que estamos aquí, ¿cuántos podemos decir que algo que a nosotros como hijos nos sostiene demasiado es el buen ejemplo? Ver en nuestras casas que no es nuestra mamá la que viene el domingo acá a arrodillarse y a llorar, y que en la casa nos trata mal, nos va y nos dice, vaya, véndase, ¿cierto? Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. En la Biblia se nos presentan, iglesia, muchas historias de mujeres y de madres, pero no todas ellas fueron perfectas, no todas ellas fueron buenas. Ahorita les voy a contar del rol de madre de una persona que a mí me parece muy especial y está muy en mi corazón, ¿cierto? En las historias de la Biblia. Pero cuando entonces hablamos del sentido bíblico, nos damos cuenta de eso. Todas las mujeres y madres no son perfectas. Cuando venimos acá a la casa de Dios, tal vez ustedes como madres se empiezan a dar cuenta que han cometido muchos errores en la crianza de sus hijos, de que esas características de una madre conforme al corazón de Dios muchas veces no las tienen. Pero aquí en la iglesia, cuando nos congregamos, es donde aprendemos realmente a cómo llevar nuestra vida. Y no solo las madres, sino los hijos, los esposos, todo el rol de la familia. Aquí es donde aprendemos esas características de lo que deberíamos ser nosotros. Y yo no sé de los hijos que estamos aquí, ¿cuántos podemos decir que algo que a nosotros como hijos nos sostiene demasiado es el buen ejemplo? Ver en nuestras casas que no es nuestra mamá la que viene el domingo acá a arrodillarse y a llorar, sino que vemos el ejemplo, que son mujeres hacendosas, que trapean, que lavan, que hacen de comer, que nos cuidan, que nos aman, que cuando estamos en un problema nos levantan. Y con esto, ¿cierto? Quiero ser muy claro, no es que seamos machistas acá en la iglesia. Hay muchas madres en la Biblia que fueron ejemplo, pero hay una de la que solamente se habla 2 veces en la Biblia. Tiene 2 versículos para ella, y fue Jocabed. Que el significado es Yahweh es gloria, o Jehová es gloria. ¿De dónde viene Jocabed? Ella era hija de Leví. Y Leví, recuerden, iglesia, que es uno de las 12 tribus de Israel. ¿Cierto? Que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Naftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y la tribu de Benjamín. Esta tribu de Leví se dedicaba a las labores del templo. A mí me transportó esta historia porque yo decía, esos hemos sido nosotros como familia pastoral, que Dios nos puso en las labores del templo, en la adoración, en el sacrificio, en el traer ofrendas al Señor aquí en la congregación. Vamos a ir a Éxodo 1 al 9. Entonces dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Acá vamos a tener muy presente a José. ¿Sí recuerdan a José? Bueno. Y dice, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces Jocabed era hija de ¿quién? De Leví.
Y en ese tiempo de esta historia bíblica, el pueblo de Israel había sido aumentado en número y en fuerza. Entonces vamos a ir ahora a Números 26:59. La esposa de Amram se llamaba Jocabed. Ella también era descendiente de Leví. Nacida entre los levitas en la tierra de Egipto, Amram y Jocabed eran los padres de Aarón, Moisés y su hermana Miriam, que en algunas versiones le llama María, ¿cierto? En algunas versiones de la Biblia. Entonces ya aquí ya vamos entendiendo un poquito por qué Jocabed. Dice, ¿era la madre de quién? De Moisés. De Moisés. Y vamos a volvernos a Éxodo, porque no lo terminamos, ¿sí? Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es importante esa frase que está ahí subrayada, que no conocía a José. Porque recuerden que José tuvo un proceso muy largo, ¿cierto? Desde su juventud, que José en su juventud, ¿quién fue? Una persona que tenía sueños, ¿cierto? Soñaba. Y tuvo muchos sueños, entre ellos que sus hermanos se le inclinaban, que son los 12 que leíamos ahora. Entonces dijeron, ¿cómo así? Que José, ¿cierto? Porque era de los menores, ¿cómo así que nosotros ante él nos vamos a postrar? Entonces desde ahí empieza mucho la envidia de los hermanos de José. Y a él le pasan miles de cosas, lo lanzan a un pozo intentándolo matar, no fueron capaces porque él queda vivo. Y después cuando lo encuentran, van y se lo venden a los mercaderes y queda en la casa de Potifar. Y allí el Señor sigue dándole esas visiones, esos sueños. Y José, después de estar en la cárcel por mucho tiempo, porque resulta que a la esposa de Potifar le encantó José, ¿cierto? Dijo, no es de José, mejor dicho, acá pues tengo que aprovechar. Y le quitó, como él no quiso, ¿cierto? Le era respetuoso, no quiso acceder a la esposa de Potifar. Entonces ella coge y le arranca las ropas. ¿Para qué? Ella era una mujer astuta, ¿cierto? Para tener como comprobar que José había intentado hacerle algo. Porque ese fue lo que ella inventó. Entonces José es echado a la cárcel y eso se vuelve un proceso ahí de muchos años, porque él estuvo muchos años ahí. Resulta que los hermanos de José fueron allá, ¿cierto? A Egipto. Ellos estaban en Israel y fueron a Egipto por comida, porque era un momento muy difícil, no había nada que comer. Y llega José. En ese momento él ya era príncipe, ¿cierto? De Egipto. Dice que gobernante de Egipto, porque Dios lo elevó hasta ese lugar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, iglesia. Puede que sea un mensaje de las madres, pero también es un mensaje para cada uno de nosotros, iglesia. De lo que Dios puede hacer con nosotros. De que Dios nos puede coger así, sin nada, sin propósito, sin sueños, y llevarnos a esos lugares altos y exaltados que Él nos ha prometido, iglesia. A esos lugares de prominencia. Y vamos a saltar a Éxodo 1:22, ¿cierto? Estamos ahí mismo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Cuando vemos la historia de Moisés en la Biblia, nos damos cuenta de que tiene muchas similitudes con Jesús, porque a Jesús le pasó lo mismo. Y Moisés, a mí me encanta la historia de Moisés, porque es una representación del primer Jesús. Es como si fuera el primer Jesús, porque lo que le sucede a ellos dos es tan parecido. A pesar de que Moisés vivió muchos años y Jesús apenas 33, les pasaron cosas muy parecidas en su vida. Entonces dice, echad al río todo hijo que nazca.
¿A cuál río? Al río Nilo, ¿cierto? Y hay que tiene que tener en su mente que el río Nilo es el río más grande de África. Que ese río Nilo atraviesa varios países. Y que ese río es inmenso. Es mucho más grande que el Magdalena. Es uno de los ríos más grandes del mundo. Y dice, entonces echen al río. Y si lo vemos a los términos de hoy en día, ¿qué sería? Aborto legal para todas las mujeres. Esos son los términos de hoy en día. Hoy no nos dicen echen acá al río Chinchinape a todos los niños que nacen. Porque el enemigo sabe, esa ya no es la forma. Porque mismo van a decir, ay, qué pesar de los niños ya nacidos, ¿cómo los van a ir a tirar? Ahí sí nos da pesar, ¿cierto? ¿Cómo los van a tirar al río Cauca los niños? Pero no nos da pesar que los maten de 6 meses. ¿Por qué? Porque como humanos somos rarísimos. Y tal vez hay mujeres aquí que lo hicieron, ¿cierto? Pero sepan que cada vez que venimos acá, Dios las limpia y las lava con su sangre preciosa. Porque esas cosas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Amén. Claro, si piden perdón, ¿cierto? Si pedimos perdón. Entonces en la historia dice que Jocabed tuvo escondido a Moisés durante 3 meses. Cuando ya no pudo hacerlo, construyó una especie de canasta y colocó en ella a Moisés, mandando a Miriam, a su hermana, a que lo vigilara, que lo cuidara en el transcurso cuando ella lo tirara al río Nilo, ¿cierto? En la canasta. Y la hija del faraón decidió ir a bañarse al río. Y viendo la canasta, una de sus criadas, ¿cierto? Le dijo, ay, venga, ahí viene como algo, ¿cierto? Cuando vio al niño, supo que era hebreo. De una se dieron cuenta. Y entonces manda a que una mujer hebrea lo criara. Y dice la palabra de Dios que por esta obra que ella hizo allí, le pagó a la mujer con dinero, ¿cierto? Con comida. Y adivinen quién fue la mujer La propia mamá. que crió a Moisés. Su mamá. Era Jocabed, su propia madre. En el relato no se dice que es ella, ¿cierto? Pero ahí dice, después su madre, ¿cierto? Y ahí nos registra la mamá de Moisés fue la que lo crió. Pero eso con una bendición sobrenatural, porque le pagaron por eso. Entonces, muchachos, todo lo que vemos en esta historia es totalmente sobrenatural. No hay coincidencias ni suerte cuando hablamos de Dios. Todo en Dios es sobrenatural, iglesia.